vamos a terminar la serie de mensajes en las que hemos estado hablando acerca de 4 verdades. Cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo, hemos dicho desde el principio que el Espíritu Santo de Dios se nos fue dado no solamente para empoderarnos como iglesia, no solamente para movernos bajo esa unción y ese fluir del Espíritu Santo para hacer cosas asombrosas. El Espíritu Santo de Dios se nos fue dado también para guiarnos, para dirigirnos. El que guía es quien muestra el camino. El que guía es el que nos orienta, el que nos dirige, el que nos muestra. Así como usted va viendo a una persona que lo va guiando porque usted no sabe cómo llegar y usted le dice nada más sígueme, y usted va detrás de esa persona sin perderlo de vista. ¿Por qué? Porque usted quiere llegar a donde usted desea hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios también en nuestras vidas, guiarnos a cada uno de nosotros. Juan capítulo 16 versículo 13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo está aquí para guiarnos, y hemos hablado hasta ahora de 3 verdades en relación a la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me puede decir una de esas verdades? Así rapidito, como palomitas. Amén. ¿Alguien se acuerda de la primera verdad que hemos dicho? Amén. Ya las tienen anotadas. Ok, está bien, dígalo. Si lo tiene anotado, dígalo. No tiene nada que ver. Bueno, ese es el segundo punto, ¿verdad? La guianza del Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que dice la Escritura, lo que nos dice la Biblia. ¿Alguien se recuerda del la primera verdad? No podemos ser guiados por aquello que no conocemos, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer al Espíritu de Dios para facilitar esa guianza en nuestras vidas. La tercera, la semana pasada hablamos de produce fruto. Amén. Produce fruto. A diferencia de los dones espirituales son regalos que recibimos de parte del Señor. Él nos capacita para hacer, pero el fruto es distinto. El fruto se va desarrollando, se va gestando y se va cultivando en una relación y conexión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estamos conectados y estamos en intimidad, en una relación genuina con el Espíritu Santo de Dios, se va a producir en nosotros fruto. Amén. Va a producir en nosotros fruto, mientras que los dones espirituales se nos fueron dados para poder hacer en la iglesia, para poder obrar, para poder servir en la iglesia. Los frutos se nos son dados o son producidos en nosotros, aleluya, para el ser. Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Y bueno, para concluir, voy a abordar la cuarta verdad, y quiero que vaya conmigo, por favor. Me acompañe para enumerar la cuarta verdad. Y esta cuarta verdad nos dice lo siguiente: la guianza del Espíritu Santo requiere sensibilidad espiritual. Si queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que cultivar nuestro corazón, que nuestro corazón esté cultivando, aleluya, desarrollando, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Quiero comenzar a mencionar esta verdad señalando lo siguiente. Pablo en 1 Corintios habla a la iglesia en Corinto acerca de 3 clases de hombres. Amén. Si usted va a la Biblia, encontrará que el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14 en adelante, Pablo menciona 3 diferentes clases de hombres. En primer lugar, 1 Corintios 2:14 nos presenta al hombre natural. Dice Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo habla de esta primera clase de hombre. El hombre natural es aquel que se define como incrédulo. Es aquel que no cree, aquel que se resiste a aceptar la fe en Jesús.
y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De ahí que cuando Pablo se refiere a este tipo de persona, dice, él no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Esta clase de hombre, el hombre natural, no puede percibir las cosas que vienen de parte del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él, dice Pablo, las cosas espirituales le son locuras, no las entiende. Él se niega voluntariamente a no creer. De su propia voluntad él dice, no creo. Así que el hombre natural no tiene la capacidad ni la habilidad de escuchar a Dios, de comprenderlo, porque sencillamente está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque es incrédulo. Una persona en esta condición no puede recibir la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no es sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Segundo hombre lo encontramos en el versículo 15 del capítulo 2 de Primera Corintios. Pablo dice, en cambio, está hablando anteriormente del hombre natural, pero en cambio dice el espiritual, es decir, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Este segundo hombre, el hombre espiritual, es aquel que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado y que habita en él el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque se ha rendido al Espíritu Santo. Él ya no está cegado por el pecado, por eso no está en oscuridad. Y aquello que era confuso y aquello que no estaba, aleluya, que no le no lo podía entender, aquello que no podía comprender. ¿Se acuerda cuando Nicodemo vino a Jesús por ahí ocultándose porque sabía que necesitaba algo de parte de Cristo? Y entonces le dijo, ¿qué puedo hacer yo para heredar el reino de los cielos? ¿Qué puedo yo hacer para poder alcanzar el cielo? Y entonces Jesús le dice, es sencillo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y el hombre natural no entiende esto. Y entonces Nicodemo, en su condición y en su naturaleza, le dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es posible que el hombre que quiere ir al cielo tenga que entrar al vientre de su madre para volver a nacer? Y entonces Jesús le sigue hablando acerca de lo que sucede. Y eso es lo que sucede con nosotros, que estábamos lejos, que no conocíamos a Cristo. Cuando de pronto tuvimos un encuentro personal con Jesús, yo creo que usted recordará ese momento cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador personal y lo hizo el Señor de sus vidas. De pronto usted sintió algo que ocurrió muy adentro de su corazón. Pablo lo dice de esta forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El hombre espiritual es aquel que se ha rendido, aleluya, que se le ha quitado, aleluya, la ceguera espiritual y ahora ha sido iluminado por Dios y ha recibido una nueva vida. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 al 2, la Nueva Traducción. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan, el hombre natural, que se niegan a obedecer a Dios. Todos, dice el verso 3, vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, dice Pablo, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Dice que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Este es el hombre espiritual.
El hombre espiritual es obediente, es comprometido, anda en el Espíritu, sigue al Señor, pero también le sirve. Él discierne las cosas del Espíritu porque tiene la mente de Cristo. Mire lo que dice Pablo, Primera Corintios, perdón, el siguiente versículo, capítulo 2, verso 16, dice la traducción lenguaje actual, como dice la Biblia: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Otra versión dice: tenemos la mente de Cristo. Hemos sido hechos nuevos. Dios ha cambiado nuestros corazones, hemos sido regenerados y gracias a esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, podemos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu, dice, de Dios, y por eso pensamos como Cristo. Pero escuche, Pablo aborda una tercera clase de hombre. Y en el capítulo 3 de Primera Corintios, versículo 1 al 3, dice Pablo: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Es decir, estas personas, aleluya, Pablo de entrada les dice: ustedes no son espirituales. Ustedes no son hombres espirituales. Pero sigue diciendo Pablo: no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Entonces hay una tercera clase. Ya hablamos del hombre natural, hablamos del hombre espiritual, pero ahora Pablo aborda una tercera clase, la cual se señala como el hombre carnal. Amén. El hombre carnal. Otras expresiones que se pueden utilizar es el hombre mundano. ¿Por qué? Porque todavía está ligado a lo terrenal, porque todavía está ligado a los pensamientos y a los valores del mundo. Ahora, una nota importante es que a estos Pablo no les dice son incrédulos, los llama hermanos. Amén. No estaban fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Amén. Ahí es cuando todos guardamos silencio. ¿Seré yo, Señor? Son carnales porque estando todavía en la iglesia, formando parte, aleluya, de la familia de la iglesia, yo queriéndolos alimentarlos con alimento sólido como debiera de ser, porque ya tienen tiempo en la iglesia, debieran haber crecido, debieran haber madurado. Todavía tengo que darles leche espiritual. ¿Por qué? Porque no están preparados, porque no están listos aún para escuchar las cosas, aleluya, que son del Espíritu. Tenemos que definir, aleluya, esto y entender que si queremos escuchar la guianza del Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser hombres espirituales. Y necesitamos cultivar, aleluya, una relación con el Espíritu Santo de Dios, donde nosotros podamos desarrollar una mayor y cada vez más sensibilidad a la voz del Espíritu Santo de Dios. Estos hombres carnales no son incrédulos. El hombre carnal ha creído, pero sigue dominado por su naturaleza carnal, por su naturaleza pecaminosa. Dice: no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Amén. No puedo hablarles de esta forma porque todavía no están listos para recibir lo que ya deberían estar
escuchando. Así que son cristianos, pero viven para sí mismos. Esta clase de personas no están preparados para escuchar las cosas espirituales. Tenemos que entender algo: no puedes caminar guiado por el Espíritu si tus pasos siguen el deseo de la carne. No puedes ser guiado por el Espíritu Santo de Dios si tus pasos todavía están siendo orientados a alimentar los deseos de tu carne. Amén. Necesitamos desarrollar y ser sensibles a la voz del Espíritu. La guía del Espíritu Santo requiere sensibilidad espiritual. Requiere que tú y yo seamos espirituales. ¿Para qué? Para poder escuchar, para poder entender y para poder seguir la dirección del Espíritu Santo. Porque al igual que el hombre natural, el hombre carnal no puede, aleluya, discernir ni percibir las cosas que son del Espíritu. Porque las cosas que son del Espíritu, lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en este tiempo, solamente aquellos que son espirituales lo van a poder discernir. Den un aplauso fuerte al Señor en esta noche. En la Biblia, la sensibilidad espiritual se refiere a la capacidad de percibir y responder a la guía y a la influencia del Espíritu Santo. Esta habilidad nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, a comprender las verdades espirituales. Pero no solamente eso, cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, no solamente discernimos, no solamente comprendemos, sino que también actuamos en consecuencia a lo que hemos recibido de parte del Señor. Necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual, sensibilidad, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que le voy a decir: no necesitamos un don sobrenatural para desarrollar sensibilidad espiritual. No se necesita un don sobrenatural para poder escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Esto no está limitado, aleluya, a ciertos ministerios o ciertos dones espirituales. Todos podemos escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque la sensibilidad espiritual se cultiva. El Espíritu Santo nos da discernimiento para que nosotros podamos cultivarlo con humildad y con paciencia. Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, note esto, tienen los sentidos ejercitados. Aquellos, aleluya, que están cultivando esa sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, dice, están ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es lamentable, pero a veces hay personas que después de tantos años en la iglesia todavía se están preguntando si lo que van a hacer está bien o está mal, cuando debieran saber por el Espíritu, amén, porque el Espíritu Santo nos lleva, aleluya, a desarrollar la sensibilidad espiritual en el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿cómo desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo de Dios? Voy a mencionar algunos factores. En primer lugar, oración constante. ¿Quiere ser sensible a la voz del Espíritu Santo? Usted necesita poner en práctica la oración. Amén. Usted necesita comunicarse con Dios. Usted necesita, aleluya, escuchar la voz de Dios. Hace unos días habló una persona que de repente no se entendía lo que estaba diciendo en la oficina, y la hermana secretaria estaba hablando y decía: es que no me dice nada, y se queda callada, y habló varias veces, y entonces ya la hermana lo atendió y todo eso, y luego ya después yo quise jugarle una broma, ¿verdad? Y la marqué yo y dije: voy a hacer como si fuera la persona, y apenas le dije: bueno, dijo: pastor. ¿Por qué? Porque conoce mi voz. Porque conoce mi voz, sabe. Usted, cuando usted escucha la voz de Dios,
usted va a aprender, aleluya, ese tono de su voz cuando le habla cada vez que escucha un mensaje, cuando le habla mientras usted está orando con él, cuando usted recibe una impresión del Espíritu en su corazón y usted dice: Dios me está hablando, Dios me está ministrando. Alguien ha experimentado ese momento cuando de pronto escucha que es Dios y usted sabe que es Dios y no es nadie más, es Dios. Yo he estado, aleluya, en ocasiones, se lo he mencionado, me hablan personas y me dicen: pastor, ¿me puede dar 5 minutos después de la predicación? Quiero pedirle un consejo. Y entonces digo: claro, hermano, solamente deme tiempo, porque a veces tenemos que estar por ahí atendiendo algunas cosas, pero si me da tiempo, claro que sí. Y oiga, y de repente cuando estoy allá afuera después de predicar, le digo: hermano, deme un chancita, ahorita nos juntamos para platicar. Me dice: no es necesario, pastor, ya Dios me habló con el mensaje. Porque es Dios. Y usted sabe que es Dios. ¿Por qué? Porque usted es sensible a la voz del Espíritu Santo. Así que la oración constante nos ayuda a afinar nuestros oídos, aleluya, para escuchar la voz de Dios hablar. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17: oren en todo momento. Eso quiere decir que no es solamente cuando estamos en tiempos de crisis, no solamente cuando le estamos pasando mal que debemos de orar. La oración no es un recurso para salir de un problema. La oración debiera ser un estilo de vida. Aleluya, en nuestros corazones debemos de poner en práctica la oración. ¿Por qué? Porque la sensibilidad espiritual se desarrolla, aleluya, no en el ruido del mundo, sino en el silencio de la intimidad y de la comunión con Dios al practicar la oración. Den un aplauso fuerte al Señor. Segundo, estudio de la palabra de Dios. Si usted quiere desarrollar sensibilidad espiritual, usted necesita involucrarse diariamente con la palabra de Dios. La Biblia nos va a ayudar a afinar el oído para oír la voz del Espíritu. Recuerde que la voz del Espíritu no contradice lo que la Biblia enseña. La palabra y la guianza del Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía. Nunca se contradicen. Y si se contradice, entonces usted está escuchando a alguien más, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a contradecir. Él los guiará, dijo Jesús, a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y la verdad es la palabra de Dios. Aleluya, su palabra es la verdad. Así lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 17. Tu palabra es la verdad. Necesitamos, aleluya, poner en práctica no solamente la oración, sino que también tenemos que enfocarnos. Nuestras vidas, nuestro corazón debe de estar enfocado en un estudio sistemático de la palabra del Señor. Salmo 119, 105, la Nueva Traducción Viviente dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Aleluya, entre más nos involucremos con la palabra del Señor, mayor luz tendremos. Aleluya, en los momentos más inciertos tendremos, aleluya, la luz necesaria para poder caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que el Espíritu habla siempre, aleluya, y siempre que el Espíritu habla estará respaldado por la palabra de Dios. La primera herramienta que utiliza el Espíritu Santo para hablar y confirmar lo que Él quiere decirnos es la Biblia. Nunca contradice lo que dice la palabra del Señor. Número 3, tercer factor, renovación de la mente. Hay que renovarnos constantemente, hay que renovar nuestros pensamientos. Romanos 12, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo con facilidad. Aleluya, tendemos a imitar ciertas acciones, ciertas conductas. Amén. Los seres humanos, nuestra naturaleza, aleluya, a veces tiende a adaptarse al medio, acostumbrarse. Hoy en día, aleluya, muchas cosas la iglesia las quiere interpretar de forma cultural.
y porque es cultura lo podemos tolerar, y porque es cultura, aleluya, lo podemos sobrellevar. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que no podemos adaptarnos al mundo y a las costumbres del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Más bien dice el Señor, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, al cambiarles la manera de pensar, renovando nuestra mente. El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué el hombre carnal, aleluya, no puede discernir las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque se ha adaptado al mundo, porque todavía está alimentando los deseos carnales de su naturaleza pecaminosa. No ha rendido, aleluya, sus deseos al Señor, y de esta manera él no ha renovado su mente, y sus pensamientos todavía están ligados, todavía están, aleluya, enfocados en las costumbres vanas de este mundo. Pero cuando tú eres renovado en el poder, aleluya, del Espíritu Santo, tú eres renovado en tus pensamientos y en tu mente. Mire lo que dice el apóstol Pablo: entonces aprenderán a conocer. Otras versiones dicen a poder discernir. Amén. Poder discernir, aleluya, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Necesitamos ser renovados en nuestras mentes para poder desarrollar activamente, aleluya, un corazón, un pensamiento enfocado a poner en práctica la voluntad del Señor. Pero hay un cuarto factor, y ese cuarto factor es silencio y quietud. También en el silencio y en la quietud el Espíritu Santo de Dios habla. Y aquí tengo algunas citas que quiero compartir con ustedes. El Salmo 46, versículo 10, el salmista dice: estén quietos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Uno de nuestros problemas es que no estamos dispuestos a escuchar. El mundo fácilmente nos distrae, el mundo fácilmente embota nuestros sentidos espirituales. Las prisas, las preocupaciones, los ruidos emocionales, incluso el pecado pueden nublar nuestra capacidad para percibir, para entender, para conocer la guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero Dios sabe hablarnos. Dios sabe hablarnos, y muchas veces utiliza el silencio. Muchas veces utiliza la quietud. El salmista aquí dice una verdad. Dice: estén quietos para que sepan. Estad quietos, dice, y conoced. Cuando usted está quieto, cuando usted decide, aleluya, intencionalmente apagar todos esos ruidos que lo distraen, para no enfocarse, para no concentrarse en lo que Dios quiere hablar a su vida, en lo que Dios te quiere mostrar, en lo que Dios quiere enseñarte, en ese problema que estás atravesando, en esa situación. Porque a veces quisiéramos que Dios resolviera el problema, pero no estamos dispuestos a entender por qué lo va a resolver o por qué estamos atravesando ese momento. Si queremos discernir la voz del Espíritu y entender lo que Dios y el por qué Dios y el para qué Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas, necesitamos guardar silencio para poder escuchar, para poder oír, aleluya, y conocer, para poder oír y saber quién es el Señor y qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Habacuc capítulo 2 versículo 20 nos dice, leo la Nueva Traducción Viviente: pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Necesitamos aquietar nuestras vidas. Necesitamos bajarle a nuestras revoluciones. Necesitamos, aleluya, desligarnos de ese ruido que no nos permite escuchar la voz del Señor. Hay tanto ruido que pensamos y de pronto decimos: es que no escucho, es que no oigo,
Es que no alcanzo a percibir la voz de Dios. Quiero decirle, no se trata de que Dios suba el volumen para poder escuchar lo que Él está diciendo. Lo que necesitamos es estar en sintonía con Él para escuchar al Espíritu, y para ello lo primero que tenemos que hacer es precisamente acallar nuestro ruido interior. ¿Me entiende? Necesitamos bajar a todos esos ruidos que están entrando constantemente a nuestras vidas y no nos están permitiendo escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Necesitamos guardar silencio, porque la verdadera espiritualidad es un corazón que sabe callar para poder escuchar. Para poder escuchar. No hay verdad más clara que aquella que el Espíritu Santo es capaz de revelar a un corazón dispuesto a escuchar. Habla Jehová. Habla Jehová, le dijo Samuel, aquella voz que lo llamaba por su nombre. Habla Jehová. Estoy listo para escuchar. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta hora? Den un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. Aleluya. Dios nos habla, dice Job en el capítulo 33 verso 14, una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios no ha dejado de hablar. Aún en el silencio, la voz de Dios, aleluya, se puede escuchar. Y cada momento de silencio es una oportunidad para oír lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Cuarto factor o quinto factor, obediencia inmediata. Queremos oír la voz de Dios, queremos desarrollar sensibilidad espiritual. Necesitamos ser obedientes. Amén. Y cuando digo ser obediente, no es hacer las cosas cuando uno quiere. Amén. ¿Verdad? Porque cuando nuestros hijos nos dicen, usted le dice algo a su hijo y le dice, necesito que vayas a tal, ok, al rato voy. ¿Eso es obediencia? No, tienes que ir ahora. Pero a veces nosotros le estamos diciendo a Dios lo mismo. Bueno, Dios, sé que lo voy a hacer, pero creo que no lo voy a hacer ahora porque hoy no tengo el tiempo. Amén. Y esa obediencia, hermano, no es una obediencia inmediata. De hecho, no es una obediencia como Dios espera que lo hagamos. La obediencia a medias no es obediencia. Amén. Necesitamos obedecer. Y la obediencia es uno de los factores, hermanos, de peso que nos ayuda a ser sensibles a la voz del Espíritu. Amén. No se trata de cuántas veces Dios te habla, sino de cuántas de esas veces que Dios te habló estuviste dispuesto a obedecer. Porque hay gente que está buscando que Dios le hable por todas partes. Amén. Pero cuando se trata de obedecer, lo que hay personas que es que Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Pues ya se me olvidó. Pero ¿por qué se le olvidó? Porque no hizo nada de lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque no hay disposición. Estamos fascinados con ver, aleluya, que Dios nos hable, pero la verdad es que no somos sensibles al Espíritu si no estamos poniendo en práctica lo que el Señor está hablando a nuestra vida. La Biblia lo dice, amén, que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Amén. ¿Por qué? Porque si somos solamente oidores, dice la Escritura, vamos a ser como aquel que se mira al espejo y luego se olvida. Fácilmente se olvida, así lo dice, aleluya, la Escritura. El Señor quiere que nosotros pongamos en obra lo que Él nos está diciendo, y para ello tenemos que ser obedientes, y cada vez que obedecemos, nuestra sensibilidad se va desarrollando y va creciendo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5 verso 32. Nosotros somos testigos de estas cosas, dijeron los apóstoles, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que obedecen. ¿A quiénes? A los que obedecen. El Espíritu Santo camina con aquellos, le muestra su guianza. El Espíritu Santo nos va señalando el camino a medida de que nosotros le expresamos obediencia inmediata. ¿Quién dice amén?
El Espíritu Santo, aleluya, es dado a los que obedecen a Dios. Y es que la obediencia abre el corazón para que Él nos guíe, aleluya, hacia el cumplimiento de la voluntad del Señor. Necesitamos obedecer. Amén. Necesitamos obedecer. La sensibilidad espiritual no se trata de emociones, sino de disposición para obedecer. No es una impresión solamente. Amén. No es sentir bonito. No es ser estremecidos y decir, wow, sentí el toque de Dios. La sensibilidad espiritual, aleluya, es aquella que se desarrolla en obediencia. ¿Por qué? Porque sabe escuchar la voz del Señor. Jesús lo dijo de esta forma en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Pero mire cómo concluye el texto: y ellas me siguen, me obedecen. Amén. Ellas me obedecen. En este sentido, iglesia, la obediencia confirma nuestra relación con Dios. El tipo de relación que nosotros estamos cultivando con Dios se refleja en nuestra obediencia. Amén. Aquel que obedece, amén, no es aquel que simplemente se estremece en un culto dominical y salen, aleluya, diciendo Dios me tocó. No, aquellos, aleluya, que realmente, aleluya, están en una relación, en una conexión con Dios, donde quiera que andan, están caminando de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Porque están dispuestos a obedecerle. Amén. Es importante entonces, aleluya, entender que el que quiere obedecer escuchará, y el que quiere justificar su desobediencia se va a volver sordo espiritual. Son los obedientes los que son sensibles a la voz del Espíritu. Y por último, el quinto factor, perdón, el siguiente factor, ya no sé ni cuántos llevamos. Amén. Vamos para el número 6 y ya estoy para terminar. Renuncia al pecado. El sexto factor para ser sensible a la voz del Espíritu Santo es renunciar al pecado. La Biblia enseña claramente que el pecado endurece el corazón. Amén. Endurece nuestro corazón, apaga la sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque obstruye nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Eso sucede. El pecado está para destruir. La Biblia dice, hablando Jesús, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, pero también bloquea nuestra capacidad para escuchar su voz. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo pongan triste. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros estamos caminando fuera de los lineamientos y principios de la palabra del Señor. Él se siente triste cuando fallamos. Él se siente triste cuando cometemos pecado. Él se siente triste cuando nos dejamos llevar por los impulsos y deseos de nuestra carne. Pablo dice: no contristéis al Espíritu. Aleluya, esa voz, esa capacidad para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, aleluya, ese bloqueo espiritual, aleluya, es el resultado de un corazón que ha contristado al Espíritu Santo de Dios. El pecado entristece al Espíritu Santo de Dios, afectando su obra en nuestras vidas. El pecado trae consecuencias siempre. El pecado no es como que me voy a salir con la mía. Nadie se dio cuenta que fallé. Nadie se dio cuenta que cometí el error. Nadie se dio cuenta, aleluya, que cometí alguna falta. El pecado traerá sus consecuencias. No hay nada oculto que no haya de ser revelado a su debido momento. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si estamos sembrando para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción, muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu.
Si algo vamos a sembrar, hagámoslo en el Espíritu, porque del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Un corazón que contrista al Espíritu no puede escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pablo escribe también a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, verso 19: no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. No apaguen al Espíritu Santo de Dios. Otra versión dice: no alejen. No alejen. El pecado nos aleja de la obra que el Espíritu Santo de Dios quiere realizar en nuestras vidas. Y por más que querramos escucharlo, no podemos escucharlo, porque el pecado es un gran mal para el corazón. La Biblia dice que el pecado endurece nuestros corazones. Hebreos 3, versículo 13: adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. No podemos escuchar la voz del Espíritu, porque cuando hay pecado, porque el corazón, hermanos, se endurece a causa del pecado. Por eso es importante morir a nuestro yo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta noche? Y es que cuando tú mueres a ti mismo, entre más muramos a nuestro yo, más clara se volverá la voz del Espíritu Santo de Dios. A veces le decimos, o nos decimos a nosotros mismos: ¿seré yo o será Dios el que me está hablando? A veces tenemos esa lucha interna. Pero cuando tú mueres al yo, tú vas a poder tener claridad cuando Dios esté hablando a tu vida, cuando Dios está hablando a nuestros corazones. Donde hay pecado, hay interferencia, pero donde hay santidad, allí hay claridad. Allí hay facilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta noche. La pregunta no es si el Espíritu Santo está hablando. La pregunta, iglesia, la pregunta para ti, para mí en esta noche, es si como iglesia nosotros estamos escuchando. En el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, Juan el apóstol recibe una revelación, y a una de las iglesias, en el versículo 7, o mejor dicho, a las iglesias del Asia Menor, en el capítulo 2, versículo 7, el apóstol habla por el Espíritu y dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Necesitamos afinar nuestro oído para escuchar. Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero preguntarte: ¿hace cuánto no escuchas la voz de Dios hablar a tu vida? ¿Hace cuánto que no te estremeces en tu corazón cuando escuchas una palabra, una predicación? Porque a veces pensamos que oír la voz del Espíritu es que alguien diga: hey, sí, tú que estás allá, el que está atrás, no te escondas, eres tú. Es más, tu nombre es. Oh, Dios me está hablando. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, es la voz de Dios hablándonos. Es la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Si yo le mostrara a usted los mensajes, es más, antes de entrar al culto, estaba escuchando, hablando con alguien, y me dice: lo escuché el domingo predicar.
Y Dios habló a mi corazón. Y otras personas me mandaron mensajes diciendo: Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón. Porque cada vez que hablamos la palabra, es Dios hablándonos a nuestras vidas, iglesia. De una o de otra manera el Señor está hablando a nuestros corazones. Pero la pregunta es si estamos haciendo el espacio para que Dios hable a nuestras vidas, si estamos cultivando nuestro oído para detectar la voz del Espíritu en medio de tanto caos, en medio de tanto ruido, en medio de tantas cosas que se escuchan en nuestro derredor. Mire, usted puede escuchar la voz aún detrás de una mala noticia. Yo no sé cuántos han escuchado malas noticias durante estos últimos días, pero aún en medio de un momento de caos, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y muchas veces nos estamos amedrentando, nos estamos intimidando por una situación, porque no escuchamos la voz de Dios que nos dice: hey, recuerda que estoy contigo todavía, y que aunque pases por las aguas, estas no te van a negar. Amén. Y si pasas por el fuego, dice el Señor en su palabra, no te quemarás. La llama no arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Y a veces nos dejamos llevar por el momento tan complicado que nos olvidamos que Dios nos dice en su palabra una y otra vez: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aún en el caos, la voz de Dios, aún en la crisis, aún en la confusión, la voz de Dios está ahí para decirnos: ten paz. Aunque en el mundo haya aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Dios no ha dejado de hablar, iglesia. Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando. Pero tenemos que prestar nuestro oído a la voz del Señor, que está diciendo: aquí estoy a tu lado, nunca te he dejado, no te voy a desamparar. ¿Qué le parece si en esta noche venimos a este altar y le decimos: Señor, aquí está mi oído para escucharte?